El numeral 22 del volumen 11 del Libro de Cielo tiene como título Solo las cosas extrañas a Jesús nos pueden separar de Él. Esta joya espiritual se abre en el clima doloroso de la privación, tan frecuente en la experiencia de Luisa. Pero inmediatamente Jesús conduce aquella pena hacia una enseñanza de gran pureza doctrinal. La separación verdadera no nace de la ausencia sensible, sino de la presencia de algo extraño a él dentro del alma. Luisa se lamenta porque no siente a Jesús como antes. Jesús, en cambio, le revela que la unión no depende primeramente de la consolación percibida, sino de la pertenencia total. Allí donde nada en el alma es ajeno a Él, no puede haber ruptura real. Aunque falte el consuelo, aunque parezca oscurecida la presencia, aunque el corazón experimente el peso de la distancia. La palabra central del pasaje es extraño. Jesús no habla aquí solo del pecado grave, ni únicamente de una infidelidad manifiesta. Desciende a la raíz más íntima de la vida interior: pensamiento, afecto, deseo, latido. Todo aquello que no procede de Él, que no se ordena a Él, que no respira en su mismo querer. Introduce una especie de cuerpo extraño en la relación del alma con Dios. No se trata, por tanto, de una enseñanza moral superficial, sino de una doctrina de pertenencia absoluta. Para que el alma viva en la cercanía de Jesús, no basta conservarlo en alguna parte del corazón. Es necesario que nada dentro de ella reclame un dominio separado, que ningún movimiento interior quede reservado a una voluntad propia, que ningún afecto se levante como espacio independiente frente al querer divino. En esta luz, el numeral prepara una comprensión más honda del reino de la divina voluntad. Vivir en el divino querer no consiste solamente en evitar lo que ofende a Jesús, sino en dejar que toda la criatura sea asumida por su vida. La mente con sus pensamientos, el corazón con sus afectos, la voluntad con sus deseos, el cuerpo con sus latidos. Todo debe llegar a ser suyo. Todo debe perder la extrañeza de lo propio separado para adquirir la familiaridad de lo divino participado. Entonces Jesús no encuentra en el alma un territorio dividido, sino una morada que le pertenece. No haya rincones ajenos, sino una continuidad de vida donde puede permanecer sin resistencia. Por eso, la afirmación de Jesús es tan fuerte y consoladora. Si nada extraño
a Él existe en el alma, no puede haber separación. Más aún, el alma queda de tal modo unida a Jesús que Él la tiene consigo en el cielo o bien permanece con ella en la tierra. La distancia entre cielo y tierra queda superada por la unidad del querer. Donde reina Jesús, allí está su morada. Donde todo le pertenece, allí se hace presente su vida. Donde ningún pensamiento, afecto, deseo o latido se sustrae a su dominio amoroso, allí comienza a despuntar la nueva vida en el querer divino. Así la privación, que parecía motivo de temor, se convierte en ocasión de discernimiento. Jesús enseña a Luisa que no debe medir la unión por lo que siente, sino por lo que pertenece. Si en ella no advierte cosas extrañas a Él, no tiene por qué temer una separación verdadera. El peligro no está en la aridez permitida por Dios, sino en la entrada de movimientos ajenos a Jesús. No está en la ausencia sensible del amado, sino en la presencia de afectos, deseos o pensamientos que no sean suyos. El alma queda invitada a mirar no tanto la consolación que le falta, cuanto la pureza de pertenencia que debe custodiar. De este modo, el numeral introduce una enseñanza breve, pero de enorme densidad. Solo lo extraño a Jesús separa de Jesús. Todo lo demás, aun la pena, aun el silencio, aun la privación, puede convertirse en espacio de unión si el alma permanece enteramente suya. Y cuando el querer divino llega a poseerlo todo, la criatura ya no vive como separada del Señor, sino como incorporada a su compañía, sostenida por su presencia, habitada por su vida y preparada para entrar más profundamente en el reino, donde nada queda fuera de Dios. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús de sus privaciones, y Él me ha dicho: Este inicio sitúa el numeral en el terreno familiar de las privaciones, pero no como un simple dato afectivo, sino como el umbral desde el cual Jesús va a revelar una ley profunda de unión. Luisa se encuentra en su habitual estado, es decir, en esa condición interior donde la presencia sensible de Jesús alterna con silencios, ausencias y pruebas que purifican la manera de amarlo. Su lamento no nace de una frialdad, sino precisamente de un amor que sufre al no poseer sensiblemente a aquel que constituye su vida. La expresión "me lamentaba con Jesús" de sus privaciones muestra una delicadeza muy significativa. Luisa no se queja lejos de Jesús, sino con Jesús. Su pena no la arranca de la relación, al contrario,
la lleva a exponer ante él el dolor de no sentirlo. Esto ya prepara la enseñanza del numeral, porque la verdadera separación no consiste en experimentar la privación, sino en dejar entrar dentro del alma algo que no pertenezca a Jesús. Luisa sufre la ausencia, pero su misma queja es todavía un acto de pertenencia, una búsqueda amorosa, un movimiento hacia él. Por eso Jesús responde no tanto consolando primero la sensibilidad, sino corrigiendo la raíz del temor. Luisa teme que la privación signifique distancia real. Jesús le hará comprender que puede faltar la presencia sensible, sin que falte la unión sustancial del alma con él. La privación, cuando el alma permanece fiel, no es ruptura. Puede ser una forma altísima de purificación, porque obliga a no apoyarse en el gusto de la presencia, sino en la verdad de la pertenencia. Así, estas primeras palabras de Luisa, que abren el numeral con una tensión muy fina, pues por un lado brindan, el dolor humano, de la pequeña hija de la divina voluntad ante el silencio de Jesús, y de otro pues nos pone en la palestra la pedagogía divina, que va a elevar ese dolor hacia una certeza más alta. Jesús no permitirá que el alma confunda ausencia sensible con separación verdadera. En el reino de la divina voluntad, lo decisivo no será sentir siempre a Jesús, sino no conservar nada extraño a Él. La privación puede doler, pero no separa. Solo separa aquello que dentro del alma deja de ser suyo. Hija mía, cuando en el alma no hay nada extraño a mí o que no me pertenezca, no puede haber separación entre yo y el alma. Más bien te digo que si no hay ningún pensamiento, afecto, deseo, latido que no sea mío, yo tengo al alma conmigo en el cielo, o bien permanezco con ella en la tierra. Solamente esto me puede dividir del alma, si hay cosas extrañas a mí, y si esto no lo adviertes en ti, ¿por qué temes que me pueda separar de ti? Aquí Jesús desplaza el centro del temor de Luisa. Ella teme la separación porque experimenta la privación sensible. Jesús le revela que la verdadera separación no se mide por el sentimiento de ausencia, sino por la presencia de algo extraño a él en el alma. La privación puede herir, puede oscurecer, puede hacer gemir al corazón, pero no tiene fuerza para dividir cuando el fondo del alma permanece enteramente suyo. Lo que separa no es no sentir a Jesús, sino conservar dentro de sí algo que no le pertenezca. La expresión nada extraño a mí posee una hondura grande. Jesús no habla solamente de actos externos ni de faltas visibles, sino de todo aquello que aún escondido no lleva su sello. Un pensamiento que no se ordena a él, un afecto
que busca su propio centro, un deseo que no nace de su divino querer, un latido que no se deja mover por su amor divino. Lo extraño no es solo lo abiertamente contrario a Dios, también puede ser lo separado, lo reservado, lo que permanece como una pequeña región autónoma dentro del alma. Allí donde la criatura guarda algo para sí, allí se introduce una distancia. Allí donde todo queda entregado, la distancia desaparece. Por eso Jesús añade, «O que no me pertenezca». No basta que algo no parezca malo, debe pertenecerle. Esta frase eleva el numeral desde una simple advertencia moral hasta una enseñanza propia del reino de la divina voluntad. El alma no está llamada únicamente a evitar lo que ofende a Jesús, sino a dejar que todo sea de Él, que todo quede poseído, penetrado y movido por su vida. En el don de dones, en el don de su divina voluntad, de su divino querer, la criatura no se limita a conservar una relación piadosa con Dios. Entra en una pertenencia total, donde la mente, el corazón, los deseos y aún los latidos dejan de vivir como realidades aisladas para quedar bajo el dominio amoroso del Fiat Supremo. De ahí la afirmación tan absoluta: no puede haber separación entre yo y el alma. Jesús no dice simplemente que la separación será difícil, o que Él volverá pronto, o que el alma debe esperar su consuelo. Dice que no puede haber separación. La imposibilidad nace de la unidad de pertenencia. Si todo en el alma es suyo, ¿por dónde podría introducirse a la distancia? Si nada se opone, nada resiste, nada reclama dominio propio. Jesús no encuentra motivo para retirarse. La unión no se sostiene entonces en la sensibilidad de Luisa, sino en una realidad más profunda. El alma pertenece a Jesús y Jesús permanece donde todo le pertenece. La enumeración que sigue abre el interior humano en sus movimientos más delicados. Pensamiento, afecto, deseo, latido. Jesús recorre las zonas fundamentales de la criatura. El pensamiento representa la luz interior, el modo de mirar, de juzgar, de comprender. El afecto representa la inclinación del corazón, aquello que atrae, conmueve y abraza. El deseo representa el impulso hacia el bien amado, la dirección secreta de la voluntad. El latido representa la vida misma en su ritmo más elemental, casi anterior a toda palabra. Con ello Jesús
parece decir que la unión no debe quedar en la superficie de las obras, sino descender hasta el último movimiento de la existencia. Nada debe pensar sin Él, nada amar fuera de Él, nada desear al margen de Él, nada palpitar sin pertenecerle. Entonces aparece una expresión de una belleza extraordinaria. Yo tengo al alma conmigo en el cielo, o bien permanezco con ella en la tierra. Aquí se manifiesta una especie de doble maravilla. Si el alma pertenece toda a Jesús, Él la tiene consigo en el cielo, aunque todavía camine en la tierra. Y si el alma permanece en la tierra, Jesús desciende a estar con ella como en su propia morada. La unión en su divino querer vence, en cierto modo, la distancia entre lo celestial y lo terreno. El alma se encuentra aún en el tiempo, pero por su pertenencia queda elevada al ámbito de Jesús. Y Jesús, que está en la gloria, se hace presente en la pequeñez del alma, que no conserva nada extraño a Él. Esto ilumina de manera particular la vida en la divina voluntad. El alma que vive en el fiat no es sólo visitada por Jesús, se vuelve lugar de permanencia. No recibe únicamente gracias pasajeras, entra en una condición de compañía recíproca. Jesús la tiene consigo y ella lo tiene consigo. Él la eleva al cielo por la posesión interior de su querer divino y al mismo tiempo permanece en ella sobre la tierra para continuar en la criatura su vida, sus actos, sus deseos y su amor. La verdadera unión no depende de la distancia material, sino de la identidad de querer, de voluntad, donde reina su santísimo querer. Allí Jesús encuentra su cielo, donde la criatura no reserva nada propio. Allí Él puede establecer su morada. La frase solamente esto me puede dividir del alma concentra todo el peso doctrinal del pasaje. Jesús reduce el motivo de separación a una sola causa: las cosas extrañas a Él. No pone como causa la aridez, ni la privación, ni el silencio, ni la falta de consuelo sensible. Todo esto puede existir sin romper la unión. Lo único verdaderamente peligroso es que el alma deje entrar algo que no sea suyo, algo que no respire su vida, algo que no quiera someterse al dulce señorío del divino querer. Por tanto, el discernimiento no debe centrarse primeramente en sentir o no sentir, sino en pertenecer o no pertenecer. La pregunta final es profundamente consoladora.
Si esto no lo adviertes en ti, ¿por qué temes que me pueda separar de ti? Jesús no niega el dolor de Luisa, pero desarma su miedo. Le enseña a mirar con más verdad. Si en ella no advierte pensamientos, afectos, deseos o latidos extraños a él, no debe interpretar la privación como abandono. La prueba puede permanecer, pero queda iluminada por una certeza. Jesús no se separa del alma que es toda suya. Puede esconderse a la sensibilidad, pero no abandona la posesión. Puede velar su presencia, pero no rompe la unión. Puede permitir la pena, pero no deja de habitar donde todo le pertenece. Así, el numeral revela una ley preciosa del reino de la divina voluntad. La unión con Jesús se conserva en la medida en que el alma no contiene nada ajeno a Él. La santidad que aquí se propone no es una santidad fragmentada, hecha de momentos buenos y zonas reservadas, sino una pertenencia total, continua, respirada. Pensamiento, afecto, deseo y latido deben entrar en la órbita del fiat. Entonces, la criatura ya no vive como una casa dividida, sino como morada simple, transparente y poseída por Dios. Y allí donde todo es de Jesús, Jesús no se separa. O lleva el alma consigo al cielo, o convierte su tierra en un cielo donde Él puede permanecer. Recapitulando, lo primero que hay que reconocer es que este numeral se cierra dejando en el alma una enseñanza de gran serenidad y de gran exigencia. Jesús no se separa de quien no conserva nada extraño a Él. La privación sensible, tan dolorosa para Luisa, queda así situada en su verdadero lugar. Puede haber ausencia sentida, puede haber silencio, puede haber una noche en la sensibilidad, pero si el pensamiento, el afecto, el deseo y el latido permanecen dentro de la pertenencia de Jesús, la unión no se ha roto. El alma puede llorar porque no lo siente, pero no debe creer por eso que lo ha perdido. La separación verdadera no nace de la prueba, sino de la extrañeza. No brota de la aridez permitida por Dios, sino de aquello que dentro de la criatura deja de ser suyo. Por eso, este breve numeral posee una luz muy propia para comprender la nueva vida en el querer divino. Jesús no se contenta con pedir algunos actos buenos, algunos momentos de fidelidad, algunos afectos dirigidos hacia Él. Quiere la criatura entera, sin zonas ajenas, sin movimientos reservados, sin pensamientos que respiren fuera de su luz, sin deseos que busquen un centro distinto de su querer divino. El reino de la divina voluntad comienza precisamente allí donde el alma deja de tener regiones independientes y todo en ella, aun lo más pequeño y secreto, se vuelve pertenencia viva de Jesús.
La palabra extraño revela el peligro más delicado de la vida interior. No siempre lo que separa se presenta con rostro de ruptura abierta. Muchas veces aparece como una inclinación propia, como un afecto no purificado, como un pensamiento que se complace en sí mismo, como un deseo que no se deja gobernar plenamente por el fiat supremo. Y Jesús, con una claridad suavísima, enseña que basta esa extrañeza para introducir distancia. No porque Él sea duro, sino porque la unión pide semejanza. No porque su amor se retire fácilmente, sino porque no puede reinar donde el alma conserva algo que no quiere pertenecerle. Pero al mismo tiempo, qué consuelo tan alto encierra esta doctrina. Si nada extraño hay en el alma, no puede haber separación. Jesús mismo lo asegura. Entonces el alma no debe medir su unión por el fervor que siente, ni por la dulzura que recibe, ni por la claridad con que percibe la presencia divina, sino por la pureza de pertenencia con que vive. Puede parecerle que Jesús está lejos, y sin embargo, Él la tiene consigo en el cielo. Puede sentirse pobre y sola sobre la tierra, y sin embargo Jesús permanece con ella como en su morada. La distancia queda vencida por la posesión. La ausencia queda transfigurada por la fidelidad. La tierra misma se vuelve lugar de cielo cuando nada en la criatura se sustrae al dominio amoroso de Jesús. Así el numeral no termina solo consolando a Luisa, sino formándola para una unión más pura. Jesús le enseña a no confundir la privación con abandono, ni la prueba con separación, ni el silencio con pérdida. La verdadera pregunta no es si el alma siente o no siente, sino si pertenece o no pertenece. Si todo en ella es de Jesús, Jesús no se va. Si todo en ella respira su querer santísimo, Él no encuentra motivo de división. Si todo pensamiento, afecto, deseo y latido queda sellado por su vida, entonces el alma vive ya bajo la ley altísima del fiat, donde la unión no depende de la sensibilidad, sino de la posesión total. De este modo, el pasaje deja una síntesis preciosa. Solo lo extraño a Jesús puede separar de Jesús. Todo lo que le pertenece lo atrae, lo retiene, lo hace permanecer. La criatura que vive en la divina voluntad está llamada a ser una casa sin extrañezas, una morada sin rincones ajenos, un corazón donde Jesús pueda reconocer como suyo cada movimiento interior. Y cuando esto sucede, el alma ya no vive bajo el miedo de perderlo, sino en la certeza de pertenecerle. Ya no camina apoyada en la dulzura sensible de sus visitas, sino en la realidad más honda de su supremo querer reinante. Ya no busca solo consuelo en la presencia de Jesús, sino que se deja convertir en lugar donde Jesús pueda descansar, permanecer y decir con divina complacencia que nada en ella les extraño,
porque todo es suyo. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.